Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento nuevamente de estar contigo en otro episodio más y vamos a continuar de inmediato con el tema que estamos tocando en estos últimos episodios. Vas a ver que de vez en cuando hay unos episodios que surgen de temas al azar, ¿verdad? Que no están conectados al tema principal que estamos llevando a cabo en los estudios, pero hoy sí vamos a seguir con el tema de El Salvador habla en parábolas, un estudio sobre Mateo 13, siempre dejando claro que lo que el Señor está hablando ahí no es para la iglesia, no es directamente dirigido a ti y a mí, porque no se había revelado todavía el misterio de la iglesia cuerpo de Cristo y todo lo que el Cristo, nuestro Señor y Salvador resucitado y glorificado, le dio al apóstol Pablo, como él bien dice en Gálatas capítulo 1, que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino del mismo Cristo, entendiendo que el mensaje que hay para este tiempo, esta dispensación, no está ligado directamente al mensaje del reino de esperanza terrenal que tenía la nación de Israel, que lo rechazaron. Y en parte de eso es que se trata este capítulo 13 de Mateo que estamos leyendo. De inmediato, vamos a lo que vamos a meditar en este día. Y dice en Mateo 13, Jesús habla en parábolas para revelar verdades, no para revelar, perdón, verdades espirituales, todo contrario, para ocultarlas. Y ya hemos leído el por qué las ocultó y a quiénes, la causa, el por qué estas personas, pues el Señor los trató de esa manera en ese momento, en este caso Jesús, que no había ido todavía a la cruz. Mateo 13, del 1 al 16. Vamos a leerlo nuevamente rápido. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Siempre tenemos que tener en mente esta referencia en todo este estudio que estamos llevando a cabo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y vamos a entender nuevamente más adelante lo que son las semillas o las semillas, las aves y todo este lenguaje de parábolas, de lenguaje figurado que el Señor está utilizando para traer una enseñanza importante, pero no todo el mundo la iba a entender. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí le está dando, explicando o dirigiéndose a aquellos que realmente, todo el mundo, había un grupo escuchando, pero no todos estaban interesados o no lo iban a poder entender. Pero los apóstoles sí. Este grupo de personas que el Señor escogió tenían ganas de aprender y de escuchar. El caso de Judas es otro. Es un caso curioso de estar ante la verdad y recibir el mismo mensaje, pero realmente no caló en él. No lo cambió y sabemos por qué, ¿verdad? Y quién estaba metido entre líneas, detrás de las bambalinas, ¿verdad? Tras bastidores, haciendo su daño. Pero el caso de Judas es también bien interesante. Pero de los 12, el Señor le está hablando a ellos estas verdades para su bendición. Pero muchos de los que estaban allí no lograrían entender esto. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, y estoy en el versículo 10 de Mateo 13, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, o sea, Jesús, les dijo, porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos, porque de eso es que está tratando, va a tratar el Señor y va a revelar, y va a estar hablando del reino de los cielos y del reino que se va a establecer físicamente sobre la tierra cuando Él venga en su segunda venida. No lo hizo en la primera. En la primera Él vino y los rechazaron, aunque tampoco lograron entender de las muchas palabras que Jesús les compartió, que el Salvador tendría que morir para hacer esa obra completa de salvación y de redención. Dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a los otros y a los fariseos y a los que no lograban entender activar nuevamente, pero no me deja activarla. Estas son las cosas técnicas que a veces pasan. Dice lo que estamos leyendo, parábola del sembrador y el propósito de las parábolas. El que tenga oídos para oír, oiga, según Mateo 13, 9. Pero vamos a considerar otros textos bíblicos que quiero que unamos a todo esto que estamos tú y yo viendo y considerando y leyendo en este día con este estudio sobre que nuestro Señor habló en parábolas cuando estaba ministrando en la tierra. Vamos a Oseas. Este es un poquito largo. Oseas, el capítulo 4, el versículo del 1 en adelante, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Y cuando dice eso, sabemos a quién se está refiriendo. Se está dirigiendo a la gente de Israel. Recuerda, la iglesia, cuerpo de Cristo, todavía no había sido revelada.
Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. En ese momento, eso es lo que el Señor les está dando, expresando en ese momento. Pero siempre me gusta considerar en el punto donde tú y yo nos encontramos hoy en el siglo XXI, cuál es la actitud prevaleciente con relación a las cosas de Dios. Si realmente hay interés en las cosas de Dios, ¿qué se está haciendo con el Señor? Pues mira, hay mucha blasfemia, hay burla, hay mucha incredulidad, hay mucho endurecimiento de corazón, hay mucha vida humana, considerando al ser humano como Dios, y los asuntos de Dios quedan fuera. Y el entendimiento de su palabra, el, el, el hambre de buscar la palabra y el entender todo lo que Dios ha hecho hasta este momento y todo el cumplimiento que se ha hecho de la profecía revelada hasta este punto y la que falta por cumplirse, debería poner a más de uno a pensar, a reconsiderar su vida y estar temeroso. Temeroso porque lo que viene de camino para la tierra en la tribulación y todo lo que sabemos que va a suceder, que hemos leído en Mateo 24, en Apocalipsis, Ezequiel, Daniel y tantas otras porciones bíblicas y Lucas 21 y todo, no es bueno lo que viene. Y el Señor amorosamente está contando una historia antes que suceda para que las personas decidan, pero que estamos viendo que prevalece un alejamiento, prevalece el odio, la discordia, el narcisismo, las personas bien enamoradas de ellos mismos, entre otras cosas que van pasando. Muy bien, pero quiero seguir leyendo aquí. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra que Él hizo. Pero Él quiere darse a conocer. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Esto se escribió hace siglos, ¿sabe? Esto se escribió siglos antes del nacimiento de Jesús. Imagínense el daño que ha hecho el pecado desde que entró. Bueno, ya al rato ya había un hermano matando al otro, ¿verdad? Dice, y repito el versículo 2, estamos en Oseas del 4, del 1 en adelante. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y esto nos pone a pensar, hay una parte del carácter de Dios de amor y de gracia, pero hay una parte de Dios que es de juicio. Y esto es bastante serio. Y la humanidad vive como si nada de esto fuera real. Como si nada de esto fuera a suceder. Como que ellos no tienen que ver ni juegan un papel en nada de esto. Y entonces a nosotros que hemos creído, nos ayuda a ver cuán grande es la misericordia y gracia de Dios. Cuán poderoso es. Y cuán bendecidos hemos sido tú y yo de haber creído. Y de haber creído antes de morir, porque después que uno muere no hay manera. Por ningún lado de la Escritura dice que las cosas se pueden arreglar con Dios después de muerto. Por eso el día de salvación es hoy. Dejarlo para después es un error, sinceramente el error de todos los errores. Rechazar la salvación, rechazar a Cristo como Señor, rechazar la palabra, es súper peligroso, mega peligroso. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. Este punto es importante, es de esto que tienes que marcar, que tú y yo tenemos que marcar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si no quieren aprender, viendo no ven, oyendo no escuchan, no entienden. Su corazón está lejos. El Señor dijo, este pueblo de labios dice unas cosas, pero su corazón está lejos. Era mucho hablar, los fariseos eran
sepulcros blanqueados, había hipocresía en ellos. El Señor sabe todas estas cosas, pero ahora en este tiempo de gracia, donde abunda tanto el pecado, sobreabunda la gracia de Dios y quiere salvar al pecador. Pero lo que estamos tú y yo estudiando con relación a la actitud y el carácter del pueblo de Israel, está para nuestra enseñanza, para aprender estas cosas y contemplar la grandeza, poder, juicio y carácter de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios, con letra mayúscula, para fornicar, o sea, se alejan de Dios, la idolatría. La gente se lanza en pos de muchas cosas que Dios no está ahí, pero a ellos les parece bien. Y el placer es lo que prevalece, el vivir a sus anchas, el vivir sin consecuencias, sin considerar que no hay un rendimiento de cuentas. Es mejor no pensar en estas cosas. Y todo esto está sucediendo ante nuestros ojos y viene sucediendo desde hace tiempo. Pero el Señor va a intervenir eventualmente. Que nadie se llame engaño. El Señor tiene su manera y su tiempo de hacer las cosas, pero las va a hacer. Porque lo cumplido hasta este momento de la profecía, sobre todo con la persona de Jesucristo, nos da a entender que Dios sí cumple su palabra a perfección. Por ende, lo que falta de cumplirse, el encuentro de la iglesia en las nubes, el rapto, la cita en el aire, eso va a pasar. El día de Jehová viene. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie se equivoque sobre esto. Va a suceder. Viene la tribulación con todas las hecatombes y todo lo que se va a manifestar. Viene el hombre de pecado, el anticristo, la marca, todo esto se va a cumplir. Algunos dirán, como está escrito en una de las cartas de Pedro, que lo tienen por tardanza, que Dios tarda. ¿Dónde está aquel? Ustedes siguen hablando de esto desde el primer día y no se dan las cosas. Y no entienden que Dios le está dando una magnífica y maravillosa oportunidad. Inclusive durante la tribulación tendrán oportunidad bajo unas situaciones muy adversas. Si no están creyendo ahora que no es la tribulación, ¿ustedes creen que van a creer en la tribulación? Cuando en Puerto Rico sucedieron los eventos del huracán María en el año 2017 y toda la devastación, yo estaba allí junto a mi esposa y experimentamos junto a todo el país. Fue una cosa horrible. Luego, poco sabíamos que durante la recuperación, que ha tardado años en darse, vendrían unos temblores, fuertes terremotos, en un mes de enero del año 2020. Y unas cuantas semanas después, el encierro porque había una pandemia. Muchos de los pastores, y yo me incluyo en ese grupo, pensábamos que ese tipo de cosas hace que la gente corra en búsqueda de Dios, que las iglesias se llenen, que la gente empiece a buscar respuestas a sus dudas más profundas y a sus temores, a buscar de Dios. Eso sucedió en algunas personas, pero no sucedió en muchas. Inclusive se dio el fenómeno sorprendente de que las iglesias se vaciaron, muchas de ellas. O el pastor se fue, o la congregación se fue y dejó al pastor. Pero los números para todo el mundo cambiaron. Cuando uno hubiese pensado, oye, con todo lo que ha pasado, eso debe poner a la gente a pensar y a buscar. Pues mire, no se dio. Israel vio muchas cosas. Israel fue rescatado de Egipto. El Señor abrió el mar, vieron todas estas cosas. Y a los 5 minutos, como yo digo,
no literalmente, pero al rato ya estaban con un becerro de oro. Y uno se pone a pensar, ¿qué le pasa a la humanidad? Bueno, vamos a seguir leyendo para terminar esta parte y seguir leyendo otras que tenemos aquí en el slide. Dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y está utilizando ese lenguaje fuerte de aspecto que tiene que ver con el desorden sexual, ¿verdad? Y dice, y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si el pueblo no tiene entendimiento, si no ve las cosas, si no conoce, si no les interesa, entonces es lógico pensar que van a errar, que van a pecar, que se van a desviar. ¿Y esto lo lleva a qué? A destrucción. Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos el capítulo 3, dice en parte de la siguiente manera. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, se está dirigiendo a un grupo en particular. Esta carta es, en cierta manera, un poco misteriosa. Para muchos de nosotros, por el lenguaje mismo, por el estilo de escritura y algunas palabras que vamos a ver o podemos leer en esta carta de Hebreos, en este libro, pensamos que fue el apóstol Pablo, pero algunos piensan que a lo mejor fue Lucas. Y algunos han considerado que puede ser otra persona. Pero vamos a, como el Señor nos quiso revelar quién era, vamos a leer lo que dice y pedirle al Señor entendimiento. Por tanto, hermanos santos, se está dirigiendo a gente que cree, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque lo que leímos allá en Oseas, en el Antiguo Testamento, no está el nombre, no ha nacido, pero se está anunciando y ya llegó. Ya llegó la luz, ya llegó el cumplimiento, ya llegó lo que la nación de Israel estaban pidiendo, lo tuvieron de frente. El reino de los cielos se pudo haber establecido, pero no sucedió así. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por eso hay esta similitud de que José, Moisés, entre otros, eran como un tipo de Cristo, una sombra, pero no era el Cristo que estaban esperando, pero les daba una idea y tenían que obedecer a esa persona y ese mensaje que tenían en ese momento. En el caso de Moisés y la nación de Israel, tienen que escuchar a Moisés. Pero ahora que llega Cristo y está Cristo, pues a Cristo escuchamos. Nosotros ahora que tenemos las cartas del apóstol Pablo, que el mismo Cristo le revela a Pablo y Pablo dice que es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, pues ¿qué debemos hacer tú y yo? Escuchar, atender, leer, aprender, meditar y aplicar. No hacerlo es desobediencia. ¿Qué diferencia habría entre nosotros y el pueblo de Israel en ese sentido espiritual? De ceguera, de sordera, de rebelión. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y esto lo tenemos que unir a lo que estamos estudiando sobre las parábolas y sobre el sembrador y sobre la palabra y dónde se siembra la palabra y cuál es la actitud con relación a esta palabra. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí hace un puente grandísimo desde Hebreos hasta lo que estaba pasando en el desierto con la nación de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años vagando por el desierto. Y ese número 40, recientemente estaba escuchando una predicación de mi querido hermano, pastor Ricky Kurth, quien era el editor de la revista El Berean Searchlight del ministerio Berean Bible Society. Y él está haciendo un estudio sobre hechos. Y en un momento está hablando sobre aquellas personas que eran como 40 que decidieron hacer un ayuno y iban a ayunar hasta que no mataran a Pablo. Bueno, me imagino que se murieron de hambre porque no lo lograron matar. Pero ese número 40, 40 días en el desierto, estuvo el Señor Jesucristo, 40 días, lo que estamos leyendo, 40 años estuvieron vagando en el desierto, los 40 días de Jesús, que fue tentado con Satanás. Ese número 40 se repite varias veces en la Escritura y está muy relacionado con juicio. Dice, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Eso es una actitud. Dios está viendo lo que está pasando con ellos. Y yo siempre pienso en qué está pasando hoy. Porque ellos son gente. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es la actitud prevaleciente? El Señor está enviando sembradores. Está enviando a sembrar su palabra en los corazones de la gente. Pero algunos corazones los reciben bien, otros se entusiasman más que por un poquito, luego se frustran rápido y se salen, se desencantan, ¿verdad? Se les deja de llamar la atención. Y algunos tienen buen terreno, pero mucha gente, el terreno está muy duro y no se da. Pero están recibiendo, viendo, no ven, oyendo, no oyen. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que causa y efecto, acción y reacción. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Está escrito. Dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que no haya en ninguno de vosotros, perdón, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso es advertencia, eso es enseñanza de la Escritura, que nosotros podemos sacar algo de eso también. Tapar nuestros oídos a la palabra de Dios, rechazarla, no tener fe y confianza, no ponerla en práctica, nos va a acarrear graves problemas. Dicho y hecho, y lo que ha pasado, lo que ha sucedido anteriormente en el pasado, valga la redundancia, nos sirve de escuela para ti y para mí. Aunque está hablando específicamente de un grupo particular que es la nación de Israel, pero no está lejos de ser la actitud prevaleciente y que traiga la consecuencia similar de destrucción, de dolor, porque la gente rechaza la luz y prefieren las tinieblas. Pues todo eso va a traer una consecuencia. Es así, causa y efecto, acción y reacción. Y el Señor en su amor presenta todo esto para beneficio tuyo y mío. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos salieron a la misma vez, los que creían y los que estaban ahí colados, como decimos en Puerto Rico.
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, que fueron muriendo? Porque esa generación el Señor la tuvo que eliminar por la dureza de su corazón y porque eso se contagia y pueden llevarse en su actitud a muchos otros. Y que a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No llegaron a la tierra prometida. Pero ¿por qué habrían de llegar? Con esa actitud, esa desobediencia, ese desorden, esa falta de fe, ese rechazo. ¿Ves? Esa actitud es consistente a través de la Escritura. Vamos a Juan. A Juan, el capítulo 12. Juan, el capítulo 12 y los versículos del 37 hasta el 41. Dice así: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Disculpa. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Esta actitud es consistente, es repetitiva y es igual de peligrosa. Dice, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Tenían la oportunidad, la tuvieron. Su actitud, pues el Señor hace una declaración de una especie de juicio, ¿verdad? De una declaración judicial de ceguera espiritual para estas personas que ahora ya no tienen la capacidad de entender. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo no les interesaba. Y el Señor estaba delante de ellos y ellos no podían ver lo que Él hacía, no podían entenderlo y no podían ver que Él era la salvación, que Él era el cumplimiento de la palabra, que Él era la ley en cierto sentido, ¿verdad? Lo que ellos tenían que hacer y obedecer. Jesús el Salvador, que era el cumplimiento de todo, lo tenían de frente y lo rechazaron. ¿Te sorprende que el día de hoy haya gente que rechace la palabra que tú les llevas o la palabra que yo les llevo? Hay que ver el endurecimiento del corazón, la ceguera. Que no es que Dios está cegando a la gente, que nosotros sabemos que pasa en esta dispensación. ¿Quién está cegando y nublando a la gente si no es Satanás? Pero las personas se muestran voluntarias a esto. No hay que forzarlos mucho, no les interesa, pero no entienden el peligro en que se encuentran. Están jugando con su destino eterno, con el perdón de sus pecados, con la vida eterna, con la salvación. Por eso es que cuando uno va estudiando la Escritura, todo va cayendo en su lugar y estamos viendo por qué el mundo está como está y por qué las cosas van en la dirección que van. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, le tenían miedo a los fariseos. Esa es la influencia negativa que estos líderes espirituales estaban causando en estas personas. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Los pusieron entre la espada y la pared. Y el versículo 43, porque leí hasta el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso Mateo 13 y las parábolas del sembrador, entre otras, son tan interesantes. Ahora, porque ya el tiempo va avanzando. Y gracias nuevamente por tu tiempo y por estar unidos estudiando la Escritura. Hechos, capítulo 28, versículos del 25 hasta el
final. Vamos a ver si lo tengo aquí. Yo marqué donde no era, pero ahora sí lo tengo. Vamos a Hechos 25 en adelante. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, y ya Cristo fue a la cruz, Pablo está ministrando, ya el Señor lo levanta como apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, él va recibiendo una revelación progresiva de parte del Señor del mensaje del misterio de la gracia para este tiempo donde no hay ni judío ni griego, salvación por fe sin las obras de la ley, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu por medio del profeta Isaías a nuestros padres, porque él es de la nación de Israel. Él era judío, o sea, y también fariseo, ¿verdad? Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Cuando Pablo empezó su ministerio, donde primero le entró para las sinagogas y los rechazaron. Lee el capítulo 13 de Hechos cuando tenga la oportunidad. También los apóstoles en los primeros capítulos de Hechos, después que Jesús asciende, ellos comienzan a llevar el mensaje del reino que se les había dado, la llamada Gran Comisión, que algunos le llaman así, y que hubo rechazo. ¿De quién? De Israel, de la nación, a nivel nacional. Y hemos hablado de Romanos capítulo 11, donde dice que hay un endurecimiento, una ceguera de parte de Israel hasta que se cumplan las cosas que Dios ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero esto lo hemos leído antes y Pablo lo repite nuevamente siglos después. Y ya Jesús había ministrado en la tierra. Eso no fue suficiente. Está el testimonio de los apóstoles. No fue suficiente. Está el testimonio del archienemigo de Jesús en ese momento, Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, y esto es lo que él dice: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles, y aquí hubo un gran cambio dispensacional, porque Jehová desde el Antiguo Testamento, los evangelios y gran parte de Hechos está tratando con Israel. Esa era la nación que debe haber sido los evangelizadores, pero se endurecieron. Pero Dios hace una movida extraordinaria, estratégica, maravillosa, que era un misterio, era un secreto, pero entonces ahora ha sido revelada. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ahí estamos tú y yo en eso. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Tampoco lograban entender, ni siquiera tenían curiosidad de hacer preguntas, indagar un poco más sobre estas cosas. No, se cumplió esa declaratoria del juez y cayó ceguera en los ojos de esta nación. No de todos, porque muchos creyeron en Jesús. Y al día de hoy hay gente de Israel que cree en Cristo. Pero a nivel nacional y en su vasta mayoría, no le creen. Todavía están esperando al Mesías. Pregúntale a uno de ellos, de un judío del corazón del rollo, y te va a decir que ese no era, que él va a venir. ¿Sí? Y van a tener la gran bendición de verlo. El problema que van a tener es que cuando vean las marcas en sus manos, que ellos fueron los que lo traspasaron, entonces ellos van a hacer gran lamento. Van a estar una mezcla entre tristeza, asombro y aterrorizados, porque se van a dar cuenta que él era Dios y ellos lo mataron. Pero él fue a la sepultura y resucitó al tercer día. Pero van a tener que pasar ese trago muy amargo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibían a él, a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente
y sin impedimento. Hay dos grupos de personas en el mundo, los que quieren saber y los que no les interesa saber nada. Los que quieren oír y prestan atención y hacen preguntas, indagan y profundizan. Y eventualmente toman una decisión. Pero está el que no va a creer. Mi padre, papá Julio César, Aníbal Ortiz Correa, era su nombre. Le decían el hermano Julio o el hermano Nigole, que nunca supimos qué significaba ese apodo, pero así le decían Nigole. Y mi papá me decía, hijo, la salvación es para todo el mundo, pero no será para todo el mundo. Lo que quiere decir es que el Señor está ofreciendo a todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer. Va a haber gran rechazo. Ahora esto se va complicando en este tiempo que tú y yo nos ha tocado vivir, porque se mezcla el problema dentro de la iglesia con la apostasía, pero también con lo que está pasando con el resto del mundo, que van en búsqueda de los placeres. Hay mucha gente en el mundo, pero únicamente mientras más gente hay, significa que hay más gente incrédula. Y hay gente que va creyendo. Y hay muchos que van tomando esa decisión de poner su fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero la vasta mayoría de la gente, y por lo que vemos en la prensa, lo que vemos en la calle, las actitudes de las personas, cuando les hablamos, a veces hasta con familiares, encontramos una pared y una resistencia, un muro. Si tan solo supieran que no es a nosotros que nos rechazan, están rechazando al Señor de gloria, al Señor de salvación, al Señor de gracia, el Señor de reconciliación, el que conforta nuestras almas, ofreciendo una salvación que no merecemos. Y ellos, pues, están dándose su tiempo, a ver si toman una decisión un día de estos. Los jóvenes te van a decir que son muy jóvenes para estas cosas. Los ancianos te van a decir que ya están viejos para estas cosas. Así que nunca tomaron una decisión. Y así todos los días miles de almas se pierden en una eternidad sin Cristo, sin salvación, sin reconciliación. Y lo que les espera es un lago de fuego eventualmente. Ahora están en el infierno, pero luego caerán en el lago de fuego, que es el lugar final declarado por Dios, los que van a estar ahí condenados para siempre y por siempre. Suena duro, pero si uno no lo dice, uno está fallándole a las personas. Tienen que saber estas cosas, tienen derecho a saberlas y que tomen una decisión. El día de salvación es hoy y vamos a seguir con este estudio, pero era importante insertar el que leyéramos estas porciones para que vea la consistencia de las actitudes y con lo que Dios ha tenido que estar lidiando por siglos. De verdad que tiene una paciencia amorosa, sorprendente nuestro Señor. Pero qué bueno que Él es así, ¿verdad que sí? Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio, si así el Señor lo permite, de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.